el mensaje de hoy. El mensaje de hoy lo he titulado ¿Arrepentido yo? Está bueno la... Yo. Ok, cristiano es una palabra que implica muchas cosas. Muchas cosas. Yo he escuchado de personas recién convertidas y de inconversos que me preguntan por lo menos, ¿usted cuándo se hizo cristiano? O refiriéndose a otra persona dicen, es que fulano de tal se hizo cristiano. Me parece que eso no tiene como... Yo encuentro esa frase como un poco hueca, porque ser cristiano no es hacerse. No es hacerse. Para llamarse uno cristiano se necesita mucho. Es una palabra que tiene muchas implicaciones de comportamiento, de actitudes, de pensamientos, de vocabulario. Y es una transformación total el ser cristiano. Por eso hay cristianos que no han tenido ningún cambio en su vida. Los conocen, ¿verdad? En esta iglesia no hay de eso. Solamente se dan vacaciones espirituales, pero no hay de eso. Y cuando llega el verano se nota en la iglesia. Pero aquí no hay de eso. Esos cristianos, o sea, reciben al Señor, pero que no hay ningún cambio en su vida. Es sencillo, la explicación es sencilla. No ha habido arrepentimiento. Por eso es el título de hoy, ¿arrepentido yo? No ha habido arrepentimiento. Y hay también otros cristianos, genuinos cristianos, pero que luchan permanentemente con el pecado. Y se arrepienten, incluso genuinamente, pero vuelven a estar y a caer en pecado continuamente. Aparentemente, esto no tiene explicación, ¿verdad? Porque la palabra dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, genuinamente, o sea, no emocionalmente, no por un compromiso de que voy a acompañar a mi amigo, a mi familiar a la iglesia y allí el pastor hace un llamado a hacer una oración de fe y ya soy cristiano porque hice una oración de fe. ¿Cuántos saben que eso no funciona de esa manera, verdad? El hecho de hacer una oración de fe no significa que sea cristiano. Sansón me está dando la razón. Seguro que sí. La palabra de Dios habla, y la última vez que prediqué hablé sobre nueva criatura, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, significa que Cristo está en él. Parece que a veces nos olvidamos de que quién vive en nosotros. Es la majestuosidad y la santidad del Dios altísimo, soberano, omnipotente y santo vive en nosotros. Por tal razón, cuando Cristo llega a vivir dentro de un cuerpo humano, existe todo el poder del cielo en esa persona para ser transformado a la imagen de Jesucristo. Todo el poder. Pero resulta que muchas veces no vemos ese cambio. ¿Por qué? Seguimos siendo los mismos mentirosos. Seguimos siendo los mismos mal hablados. Seguimos siendo los mismos mal pensados. Seguimos siendo los mismos lujuriosos. Hace unos días, hace unos domingos, prediqué sobre las 3 categorías de personas: del hombre natural, el
hombre carnal y el hombre espiritual. El natural es el hombre común y corriente que no conoce de Cristo. El carnal es aquel hombre que recibió a Jesús, pero sigue viviendo en la carne. O sea, en la vieja naturaleza, ¿de acuerdo? Y el hombre espiritual es el que lucha permanentemente, pero sale victorioso, para no caer en esos pecados. Tenemos que tener en cuenta que esa naturaleza vive en nosotros y vivirá por siempre, hasta que un día el Señor venga por nosotros o nos levante de las cenizas para ser glorificados. Solamente en un cuerpo glorificado no existe pecado. Porque mientras nosotros vivamos en esta tierra y no hayamos sido glorificados, tendremos en nosotros la raíz del pecado. Y eso nace con nosotros. Yo recuerdo cuando Nathan, mi nieto, tenía como unos 8 años. Y yo estaba hojeando una revista y él estaba al lado mío. Y yo estaba leyendo varias cosas y vi unos anuncios. El que hace puertas, el que hace ventanas y el que vende casas. Y de pronto pasé la página y había una cantidad de modelos mujeres en ropa interior. Yo inmediatamente la pasé. Y él me dijo, no abuelo, no, pásalo otra vez donde estaba. ¿Y por qué, Nathan? Es que a mí me gusta eso. Y tenía 8 años de edad. 8 años de edad. Eso está en nosotros, desde que nacemos está en nosotros. Pero el hombre espiritual, los que deseamos permanecer en Cristo, tenemos que evitar hasta esas fotografías. Porque generalmente, ¿qué sucede en la vida de un cristiano, de un hombre o de una mujer? Siempre dicen, voy a dar la probadita, ¿verdad? Nadie me está viendo, mi mujer no sabe que estoy haciendo esto, mi esposo no sabe esto, voy a decir una mentirita, voy a echar más de una mirada. Y ahí es donde está el problema. No podemos evitar los hombres fijarnos en una mujer bonita. Sería que no fuéramos hombres. El problema está en hacerlo germinar eso que está allí en nuestra vista. No sea como un pastor de jóvenes que muy jocosamente decía, la primera mirada no es pecaminosa, la segunda sí. Así que dale la primera profundamente. Eso es un chiste. Sencillamente, a los hombres nos entra todo por acá, a las mujeres les entra todo por acá. Entonces, si un hombre se deleita en ver unas modelos en ropa interior, nadie me está viendo, ¿verdad? Lo voy a ver. No, señor. No, señor. Yo les he comentado a ustedes que yo estoy viendo televisión y yo veo cualquier cosa de esa, hasta propaganda de brujos en televisión, lo paso enseguida. Yo no permito que eso entre ni por mis ojos ni por mis oídos. ¿Qué les estoy diciendo? No les estoy diciendo acerca de mi santidad. Les estoy dando un ejemplo de que nosotros, los cristianos, debemos evitar a toda costa caer en pecado. Tú dirás, una sola miradita no es pecado. Pecado es pecado. Una sola mentirita no es pecado. Pecado es pecado. Para Dios no existe diferencia entre una miradita y una infracción carnal. No existe diferencia, es lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitarlo, huir de esas cosas. El hombre carnal no huye, se deleita. El cristiano carnal se deleita en esas cosas. Eso tiene que ver con el arrepentimiento y ya lo vamos a ver. Entonces, repito, cuando uno recibe a Cristo en el corazón, realmente ese es el inicio de una transformación total que implica santidad. Amén. Vamos a leer un pasaje que está en Lucas, capítulo 24, del 45 al 47. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es un relato después de que el Señor resucitó y estaba reunido con sus apóstoles.
Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les abrió el entendimiento. Y esta palabra es para que los cristianos se les abra el entendimiento. Tú entiendes perfectamente que el Señor era necesario que padeciera, que resucitara, ¿cierto? Pero lo que no entiendes, y que yo tampoco entendía, porque no voy a acusarlos a ustedes cuando yo soy igual que ustedes, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que en las iglesias se debe predicar constantemente que para ser salvo primero hay que arrepentirse. O sea, el arrepentimiento y el perdón de pecados van juntos. Por eso es que yo les digo, una persona no puede decir, yo me volví cristiano, ¿por qué? Porque hice una oración, que el pastor me dijo que la repitiera. Eso no es ser cristiano. Hay que arrepentirse. Y después del arrepentimiento, entonces sí viene el perdón de pecados. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Eso es lo que generalmente se nos escapa. Creemos sencillamente que por venir a la iglesia, por servir en la iglesia, por enseñar en la iglesia o por predicar en la iglesia, ya somos salvos. El Señor dijo, ni los conozco. Señor, pero es que yo trabajé para ti. Ni te conozco. Se refería a esto. Ahora, miren ustedes, no se trata de que ahora ya no matas, no se trata de que ahora ya no eres un adúltero, no se trata solamente de que ahora no eres un borracho. Se trata de las pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que yo ahorita les dije, ¿verdad? Las mentiras. Da pena, pero tantos cristianos que hay que no pueden soltar la mentira. Permanentemente andan diciendo mentiras. Y cristianos que son mal hablados, permanentemente hablando de otros y hasta de ellos mismos. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y eso es hablar mal. Eso es un mal hablado. Bueno, no se trata de esos grandes pecados. Recuerden, para Dios no hay grande ni chiquito pecado. Pecado es pecado. Se trata de cuando tú humillas a tu consiervo, a tu vecino, a tu hijo, cuando no le sabes hablar a tu hijo, cuando no lo sabes reprender. Cuando tú, mujer, irrespetas a tu esposo. O cuando tú, hombre, no tratas bien a tu esposa. Porque el maltrato, ya sea verbal o físico, es falta de amor. Y a nosotros los hombres, el Señor lo que nos dijo es, cuida, ama a tu esposa. Y a la mujer le dijo, respételo. O sea, que cuando una mujer irrespeta a su marido, está ofendiendo no solamente al marido, sino a Dios. Y cuando un hombre maltrata a su esposa, no solamente maltrata a su esposa, sino maltrata también a Dios. Entonces, parece que no hubiera habido arrepentimiento, porque esas cosas las hacen los que no tienen conocimiento de Dios, los que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Ok. O sea que el llamamiento a la salvación está integrado con el arrepentimiento. El arrepentimiento hace parte de la salvación. Perdón de pecados es salvación. Si no fuera de esa manera, el versículo diría, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento o el perdón de pecados. Pero no dice o, dice y. Y la conjunción y significa juntos. Van juntos. Hay que arrepentirse. Ahora, vamos a ver qué significa arrepentirse. Es porque el arrepentimiento es algo que se menciona en la Biblia. En Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso es que la Biblia dice que Dios es paciente. Paciente con el mundo. Esa es la benignidad de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios con el pecador? Recuerden, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué? Porque Dios quiere, con su amor, con su bondad, con su benignidad, conducir al pecador al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y segunda epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. La voluntad de Dios es que el mundo entero proceda al arrepentimiento para que pueda salvarse. Y ahí lo dice claramente, no queriendo que ninguno perezca. Ustedes saben perfectamente qué significa perecer, morir. O sea, sin arrepentimiento no puede haber vida eterna. Delicado esto, ¿verdad? Delicado. Sin arrepentimiento no puede haber vida eterna. Entonces, ¿qué? ¿Qué de las personas, de los cristianos, que están permanentemente luchando y cayendo? ¿Qué consecuencias puede traer esto? Vamos a ver la definición de arrepentimiento. Creo que está allí, ¿no? ¿Está o no está? Arrepentimiento es un dolor intenso ante Dios por el pecado y determinación de abandonarlo para siempre. ¿No está? Ok. Es un dolor intenso ante Dios por el pecado y determinación de abandonarlo para siempre. Es andar en obediencia a Dios. Eso es arrepentimiento. Por eso es incongruente un cristiano arrepentido viviendo como vivía antes, en los mismos pecados o pecados nuevos. Eso no tiene sentido. Porque si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios dice que la principal actividad del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Cuando tú eres cristiano no eres del mundo, pero si estás actuando como del mundo, Él te va a convencer que estás pecando. ¿Y cómo es posible de que una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios no escuche lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está redarguyendo? Eso es como incongruente. Y miren, dolor intenso ante Dios por el pecado. O sea, no es que sentí vergüenza porque ofendí a alguien, porque irrespeté a mi esposo, porque hoy maltraté a mi esposa, porque pensé mal de la vecina, porque miré con ojos de lujuria a la vecina, porque hablé mal de un compañero. No es sentir vergüenza, porque a veces vergüenza se siente cuando te descubren. Entonces te hace sentir vergüenza. Eso no es arrepentimiento. Ni siquiera es un dolorcito, ¿verdad? Porque muchas personas cuando ofenden a alguien y después, ay, lo traté mal, la traté mal, ¿verdad? Ay, yo no debo decir eso de fulanita. Siente como un dolorcito, ¿verdad? A veces como remordimiento.
Pero remordimiento y dolorcito no es arrepentimiento. Es un dolor tan grande ante Dios, que decidimos no volver a hacerlo. No es ni siquiera que te rompas en un mar de lágrimas porque ofendiste a Dios. Creo que eso es parte del proceso. Tú puedes llorar todo lo que tú quieras ante Dios porque te duele el haber ofendido a Dios, pero te falta algo más. Es la determinación de no volverlo a hacer. Y cuando tú tomas la determinación de no volverlo a hacer, todavía te falta algo más. ¿Cuál es? No hacerlo. No hacerlo. Por eso cada vez que nosotros sentimos el dolorcito o la tristeza o la congoja o el lamento porque ofendimos a Dios de alguna manera, porque tú siempre que ofendes a alguien estás infringiendo un mandamiento de Dios. Cuando tú juzgas a alguien, nada más juzgarlo, estás ofendiendo a Dios. Porque si ya Dios perdona a esa persona porque se arrepienta, ¿por qué tú vas a juzgarlo? Te estás poniendo en el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros hacemos algo o pensamos algo o decimos algo contra alguien, generalmente estamos infringiendo una normatividad de Dios. O sea que el pecado es contra Dios. Y tenemos que arrepentirnos de eso, definitivamente tenemos que arrepentirnos. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero si el Cristo que a mí me predican es que es un Dios perdonador. Y ya Dios me perdonó mis pecados. Sí, es cierto. Dios es perdonador. Pero Dios solo perdona cuando hay arrepentimiento. No es cuando es dolorcito o lamento o lagrimitas. No, Dios no perdona por eso. Es cuando hay arrepentimiento. Y arrepentimiento es no volver a hacerlo. Un dolor intenso ante Dios por el pecado cometido contra Él, aunque lo hayas hecho contra una persona, es contra Él. Y la decisión y determinación de no volverlo a hacer. Entonces, si Dios ya te perdonó y tú sigues infringiendo las normas del Señor, sí, lo que tienes que hacer es arrepentirte, no volver a pecar. Dios te va a perdonar. Ahora, Dios es perdonador, pero Dios también es justicia. Todas las bendiciones de Dios. Esta mañana coloqué una de las emisoras cristianas y había un predicador ahí tremendo, bendición y bendición y bendición. ¿Cierto? Dios, todas las bendiciones de la Biblia están dispuestas para sus hijos obedientes. ¿Cuántos aquí son padres? Bueno, ¿a cuántos les gusta que sus hijos lo desobedezcan? Ninguno. ¿Ustedes creen que a Dios le gusta que lo desobedezcan? Cuando sus hijos lo desobedecen, ustedes no lo dejan de amar, pero lo reprenden. Y depende de la calidad de lo que ellos hayan cometido, viene un castigo. Dios también es así. Dios, porque nos ama, no quiere que pequemos. Porque Dios nos ama, no quiere que nosotros pequemos. Y Él odia el pecado. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, Él, como consecuencia, va a tener que tomar unas acciones contra nosotros. Así de sencillo es. ¿Nos ama Dios? Claro que sí nos ama. Pero es que nos tiene que reprender, porque cuando nosotros estamos pecando, entonces se atajan las bendiciones. Todas esas bendiciones que nos gusta escuchar de la palabra de Dios, todo eso viene
pero viene cuando somos obedientes al Señor. No es de otra manera. Tú no puedes esperar que Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga cuando tú eres desobediente y desobediente y desobediente. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo que se espera es cambio, 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 siempre para bueno. Ok, miren, en hebreo, arrepentimiento significa cambio. Y en griego, arrepentimiento significa cambio. Pero hay una pequeña diferencia. Pero es lo mismo. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos hábitos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Antiguo Testamento. Mire, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Humillarse. Pero no basta. Cuando un creyente peca, no basta con humillarse ante el Señor. Y oraren, no basta con orar. Buscar en mi rostro, o sea que de verdad, esa persona se humilla, ora, busca el rostro del Señor, pero todavía no es suficiente. Después de todo eso, mira, humillarse, invocar a Dios, orar, buscar el rostro de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. Cambio de dirección. Vas por mal camino, métete en el camino correcto del Señor. Y miren, después de todo esto, después del cambio, después de la oración, después de la humillación, después de la búsqueda de Dios, después de la invocación, viene el cambio. Y después, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Perdonaré sus pecados? ¿Qué es? Salvación. No puede haber salvación si no hay cambio en la vida de una persona. Y cuando se da la salvación, dice, y sanaré su tierra. ¿Qué significa eso? Bendiciones, bendiciones terrenales, bendiciones espirituales, bendición de toda índole. No puede haber bendición si no hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Esto lo vemos más claramente. El verdadero, el genuino arrepentimiento lo vemos en el Nuevo Testamento. En el pasaje del conocidísimo, la conocidísima parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11 a 24. También dijo, está hablando el Señor, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, aleluya, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este es un pasaje que lo hemos leído tantas veces, pero está clarito lo que es el arrepentimiento genuino. Normalmente, los cristianos nos permitimos ciertos deslices sin saber que un pequeño desliz puede conducir a un fracaso espiritual total. Este joven, quién sabe, ya estaba maquinando en su cabeza: yo estoy aburrido de esta vida, ¿cierto? Aquí mi padre me dice que yo tengo que levantarme temprano, que tengo que hacer el aseo, que tengo que ir a los corrales, que tengo que estar pendiente del pasto, de las vacas, de las ovejas. Yo quiero mi plata, yo quiero vivir mi vida. Un pensamiento, ¿verdad? Y lo fue concibiendo, gestando, hasta cuando ¡pum!, salió a flote. Por eso les digo, nosotros no podemos permitirnos ni un mal pensamiento. Lo digo permanentemente aquí: cuando usted tenga un mal pensamiento, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque ese pensamiento, si es malo, viene del diablo o viene de su carne. Así que repréndalo. Pero un pensamiento malo no va a venir de Dios. No se permita ni malos pensamientos, y menos malas palabras, y menos malas actitudes, y menos el chisme, y menos hablar de los demás, y menos juzgar a los demás. No se permita nada de eso. La Biblia dice: trata a tu hermano como si él fuera superior a ti. Y parece mentira, pero en la iglesia a veces existen unas actitudes que parece que el otro fuera hijo de menos madre. ¿Sí? Yo soy hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Quién sabe? De pronto eres hijastro, de pronto eres un recogido, de pronto eres... Todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice: trata a tu hermano como si fuera superior a ti. O sea, que no es que sea superior a ti, es como si fuera, así que debes tratarlo. Porque tú también tienes tu valor. Tú vales mucho delante de Dios. Pero a tu hermano, trátalo como si fuera superior a ti. Y sin embargo, caemos en ese pecado. Miren, este muchacho dice: desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso también le pasa a mucha gente, sobre todo cuando comienza a tener dinero. Cuando comienza a tener dinero, entonces se olvidan hasta de dar ofrendas, hasta de dar diezmos, porque ya tienen dinero. Entonces, ya el Dios no es Dios Jehová, Dios, sino el dinero. Y normalmente comienzan a malgastar el dinero, porque les duele ir a la iglesia a dar una ofrenda, pero en Burger King se van y se gastan $50 comiendo comida chatarra. Pero aquí a la iglesia vienen a comer alimento sólido y les duele dar una ofrenda. Hoy estoy duro, ¿eh? Estoy duro hoy. Pero es la verdad. Es la verdad. ¿Saben una cosa? Yo estaba analizando, hace poco estaba meditando en estas cosas, y yo decía: yo cuando hablo con una persona no soy así de fuerte, pero cuando estoy en el púlpito soy fuerte. Generalmente. Y no son cosas mías, ¿eh? Yo sé que eso viene de Dios. Estoy seguro, porque es que yo no soy así. Los que me conocen saben que yo a nadie lo voy a coger y le voy a decir nada de esto. Pero yo me baso en la palabra y hablo. Pero esto que estoy diciendo es verdad. Generalmente a los cristianos les duele dar una ofrenda, pero no les duele gastar en lo que sea. Es la verdad. Y eso le pasó a este muchacho, viviendo perdidamente. Ahora, él quería vivir perdidamente, comenzó poquito a poco hasta cuando se perdió. Y miren,
aún en ese momento, él seguía siendo hijo de su padre. ¿Sí o no? Pero ahí es cuando Dios es paciente, porque Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Miren, en las iglesias generalmente se habla mucho de tolerancia, tolerar aquello. No, Dios no es tolerante. El pecado, Dios lo castiga. Dios es paciente para que te arrepientas, pero tolerante no es. Él no te va a decir, mijito, peca, y cuando tú quieras te arrepientes que yo te voy a perdonar. No, el pecado tiene consecuencias. Este muchacho seguía siendo hijo y muchos cristianos viven perdidamente. Se han metido poco a poco. Comenzaron viendo una página de Victoria's Secret y después terminaron metidos en la pornografía. Viven perdidamente. Pero siguen siendo hijos. Ahora, ¿Dios los aplaude porque están siendo pornógrafos? Claro que no. Dios no tolera esas cosas. Y generalmente vienen las consecuencias. Y las consecuencias, lo peor que le puede pasar a un cristiano pornógrafo es que va a tener consecuencias en su matrimonio y también esos mismos demonios de pornografía van a ir por heredad a sus hijos. Y cuando tú vienes a ver, tu hijita de 12 años comienza a tener inclinaciones raras. Y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿No te acuerdas? Y cuando el Espíritu Santo te hablaba permanentemente de que tenías que dejar la pornografía. Bueno, yo tomé el ejemplo de la pornografía, pero cualquier pecado es lo mismo. Y miren, este muchacho llegó hasta lo peor que había, que era cuidar cerdos. Ustedes saben que para los judíos era un asco el cerdo. Dios lo prohibió en el Antiguo Testamento. Claro está que bajo el Nuevo Testamento podemos comer todo, ¿verdad? No llames impuro lo que ya yo santifiqué, dijo el Señor, ¿verdad? Pero por algo el Señor prohibió esta clase de alimentos. Yo escuchaba a un médico en Barranquilla, Colombia, y él me daba la explicación por qué no debemos comer cerdo. Y no era bíblica, era científica. Todo está en la composición de la carne del cerdo, que no compagina con la composición de la carne del ser humano. Y siempre que tú comas cerdo, le estás restando posibilidades a tu organismo. Y tan sabroso como es el chicharrón. Porque es la verdad. Me acuerdo que escuché a un pastor que decía, ¿por qué tú vas a comer de un animal del cual Jesús echó demonios? Tremendo, ¿eh? Ok, miren, analicemos el arrepentimiento, ¿verdad? El hombre primero vino el dolor, ¿verdad? Ay, yo quisiera comer aunque fueran lo que comen los cerdos. Tanta comida que hay allá en la casa de mi papá y yo aquí con hambre. Seguía siendo hijo, pero estaba pagando las consecuencias de su pecado. Recuerden, ¿qué le pasa entonces al creyente que realmente aceptó genuinamente a Cristo en su corazón y realmente se arrepintió, pero que vuelve a caer en pecado, que no es capaz de tener dominio propio para dominar su mente, su vista, su boca? Porque todo el que ve lo que no debe ver, o habla lo que no debe hablar, o escucha lo que no debe escuchar, es falta de dominio propio. O sea, y el dominio propio es un elemento de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, tú hiciste que estuviera manco. Le falta algo del Espíritu Santo porque tú lo quitaste. El Señor te lo dio completico y tú le quitas eso. Falta de dominio propio. Entonces dice este hombre que él quería irse para donde su papá, para poder comer.
viene entonces, esto es lo que se llama el remordimiento, ¿verdad? O también el arrepentimiento emocional, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque existe, cuando tú te arrepientes de corazón, espiritualmente, tú no vuelves a repetir la ofensa. No lo vuelves a repetir porque el Espíritu Santo está en ti. Y eso es algo grandioso, majestuoso. No es que tú hayas llegado al cielo, es que Dios vino hacia ti, desde el cielo se trasladó a ti y está dentro de ti. Eso es algo, es un milagro que tú tienes dentro de ti, que tienes todo el poder de Dios para ser transformado. Y dijo, volviendo en sí. Oh, qué bueno. El remordimiento fue tal, pero hasta ahí parece que fuera solamente emocional, ¿verdad? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Miren, buenas intenciones. Volvió en sí, recapacitó. Y me levantaré. Me levantaré. Hasta ahí, todo está dentro de las emociones, ¿ah? Porque no lo ha hecho. Es lo que podemos llamar un remordimiento emocional. Está dentro de sus emociones, dentro de su voluntad, dentro de su decisión. Decido levantarme. Ahora, como dicen algunos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay muchos que le da vergüenza una situación, mucho dolor y todo, y toman decisiones, pero no lo logran. No lo logran. Es la última vez que yo maltrato a mi esposo. Es la última vez que maltrato a mi esposa. Es la última vez que yo maltrato a mis hijos. La última vez. Pero parece la promesa del borracho. Me tomo el último trago. Este es el último. Y faltan como 40 más. Promesas de borracho, ¿verdad? Hasta ahí es emocional. Está hasta ahí muy buena intención. Buena intención de levantarse e ir a Santa de su papá a pedirle perdón. Y sigue el versículo 29, ¿es? 20. Y levantándose, vino a su padre. Acción. Eso demuestra que es un arrepentimiento espiritual. Que es un arrepentimiento genuino, porque tomó la acción. Y miren ¿qué pasó después de eso? Él seguía siendo hijo. Su padre lo recibió con un tremendo abrazo y le dijo, papá, ponme si quieres a cuidar las ovejas, pero yo no soy digno de ser hijo tuyo. Y el papá que le dijo, tú eres mi hijo amado. Y le faltó poco para decir, en ti tengo complacencia, la voy a tener. Hasta ahora no la tenía, pero sé que ahora sí la voy a tener. Porque te has arrepentido, estás dispuesto a obedecerme. Esto es el verdadero arrepentimiento. Y se armó la fiesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pasado por la parábola y no hemos analizado estas cosas? Pero aquí está. La vida de muchos creyentes comienzan por un pensamiento y terminan viviendo perdidamente. Y cuando viven perdidamente, viven las consecuencias de su pecado, aunque sigan siendo hijos. Entonces, ¿qué pasa con el creyente que se arrepiente genuinamente, pero vuelve a caer en el pecado? Su salvación no se va a perder, ¿cierto? Si te arrepientes genuinamente, no se va a perder, pero vas a vivir las consecuencias de tu mala lengua, de tu mal pensamiento, de tus malas miradas, de lo que escuchas, de lo que juzgas, de cómo tratas a tu hermano, de cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposo, a tu esposa. Aquí tú vas a vivir las consecuencias
de no tener un arrepentimiento genuino. Amén. Miren, el nuevo nacimiento es un principio nuevo en Cristo. El nacido de nuevo no solo se avergüenza ni se entristece, sino que se arrepiente genuinamente y no vuelve a caer en ese mismo pecado. Eso significa el nuevo nacimiento. Es que el nuevo nacimiento, miren, cuando una mujer tiene un bebé dentro de su vientre y el bebé sale del vientre a los 9 meses, dice, nació. ¿Cómo? Nació, pero realmente ya existía. 9 meses dentro del vientre y el nacimiento es la continuación de la vida, pero hay unas nuevas expectativas. Cuando el bebé nace, todo cambia. Todo cambia. Y estamos hablando de forma natural. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa si un bebé llega a los 9 meses y no sale? 10 meses y no sale, 11 meses, 12 meses. Estoy hablando algo no científico, pero ¿qué pasa si no sale? Hay muerte, ¿cierto? O se muere el bebé, o se muere la madre, o se mueren ambos. Es exactamente lo mismo con la parte espiritual. Cuando el bebé nace, ya tiene vida, ¿verdad? Desde el momento en que el espermatozoide fecundó el óvulo, ya hay vida. Y viene un desarrollo allí. Pero después que nace, viene toda una serie de expectativas, de proyectos, de proyecciones, de cosas muy grandes que pueden suceder, pero todo depende de la vida que lleves. ¿Sí o no? Hasta en una misma familia, hijos de un mismo papá y de una misma mamá, se ven 2 hermanos con todas las características iguales, pero uno sale perverso y otro sale bueno. Es lo mismo en la vida espiritual. Miren, si una persona natural no tiene el nuevo nacimiento, ¿qué va a pasar? Se muere eternamente. Pero una persona que tenga el nuevo nacimiento, comparándolo con el nacimiento natural, tiene expectativas demasiado grandes. Todas las promesas de Dios están disponibles para esa nueva vida. El nacido de nuevo puede tomar el cielo con sus manos y vivir aquí en la tierra lo que va a vivir más tarde en el cielo. O puedes desperdiciar esa oportunidad si no ha habido un arrepentimiento genuino y vas a vivir una vida perdida. Exactamente. Tú verás qué haces con tu vida. Pero tienes todas las posibilidades de tener un éxito total en este peregrinaje de 70, 80, 90, 100, 110 años, 120 años que vas a vivir sobre la tierra. Depende de ti. Depende de ti. ¿Por qué? Porque cuando vayas para el cielo, aunque no tengas los mayores privilegios por lo que hiciste aquí en la vida terrenal, porque ya ustedes saben, ¿verdad?, que la vida en el cielo también hay diferencias. Depende de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. También hay diferencias. Pero por muy malas que sean, son mejores condiciones que la mejor condición de la tierra. Entonces tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y tienes que aprovechar que Dios te da la oportunidad de arrepentirte genuinamente y reconocer permanentemente que dentro de ti
está el Santo Dios, hacedor de maravillas. No solamente es el proveedor, no solamente es el sanador, no solamente es tu consejero, es el Dios Santo que vive dentro de nosotros y al cual tenemos que honrar. Tenemos que dejar los cristianos de estar viviendo como vive generalmente el resto de las personas, que no tienen conciencia de la santidad que hay en ellos. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que no honran a Dios, porque si lo honraran, no hablaran como hablan. No irrespetaran a los maridos, no dejaran de cuidar a sus esposas. No maltrataran a sus hijos, no maltrataran a un semejante. Eso indica que no tienen conciencia de quién vive dentro de ellos. La santidad que tienen dentro de ellos. Deja de guardar resentimientos, porque es un pecado contra Dios. Y al fin y al cabo, trae consecuencias. Y las consecuencias no son para la persona contra quien está resentido o resentida, sino contra ti mismo. Seamos conscientes de la santidad de Dios y honrémoslo, respetémoslo, no solamente cuando estamos orando, cuando estamos alabándolo, sino permanentemente con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, cuidando lo que escuchamos y cuidando lo que decimos. El mandamiento más importante, ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. Ah, no, pastor, es que yo lo amo, pero es que no me aguanto cuando me hace tal cosa. ¿Y qué? No lo tengo que reventar. Lo reviento, que no aguanto. Jesús a nadie reventó. Eso lo prediqué el domingo anterior que prediqué. Jesús nunca ofendió a nadie y él nunca se fue contra nadie. Se fue contra instituciones, contra malas costumbres, se fue contra los fariseos, pero nunca ofendió a nadie. Y el Cristo que vive en nosotros nos pide que seamos de la misma manera. Y cuando caigamos en eso, arrepintámonos de verdad. Cambiemos la página. Somos nueva criatura, creados para buenas obras. Honremos la presencia de Dios en nuestra vida. Honremos la santidad de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Pongámonos en pie y oramos.